Dios lo bendiga, queridos amigos, amigas, hermanos, en esta maravillosa tarde, queridas hermanas. Lunes 28, se acaba el mes del 2013. Vamos a compartir en este día el libro de Filipenses 1, del verso 12 en adelante. Lee la palabra del Señor de esta manera, dice: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, son sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por lo que se oponen. Dice: y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís lo que hay en mí. Es Pablo, el gran siervo de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias en este maravilloso día. Jesús, gracias. Gracias por tener la oportunidad de compartir tu palabra en esta tarde. Gracias, mi Señor. Bendice a mis hermanos que nos pueden ver a través de este medio, a mis amigos, amigas, en cualquier parte del mundo, Padre. Gracias, mi Jesús, por esta grandiosa misericordia y oportunidad de poder compartir tu palabra. Señor, gracias. Bendice y abre el entendimiento de cada hombre y cada mujer que nos ve a través de este medio, en el nombre glorioso de Jesús, y que toda gloria y honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Amén. Cuando miramos la palabra y vemos a Pablo hablando aquí, Pablo, un hombre de Dios que fue un perseguidor de la iglesia, pero cuando viene a Jesucristo es cambiado totalmente y se convierte en un líder para predicar la palabra.
se fue de aquí para allá, se fue a Roma y cuando fue a Roma llevó el Evangelio a Roma. Porque si Pablo no iba a Roma, el Evangelio no hubiese llegado a Roma. Pero Pablo, por esa valentía que él siempre tuvo, fue y llevó el Evangelio a Roma. Y a donde iba, predicaba. Estaba en la cárcel, predicaba. Estaba donde estaba, él predicaba. Era un tremendo hombre de Dios. Y lo dice claramente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado aún más bien para el progreso del Evangelio. Le dice a los hermanos: hermanos, ánimo. Yo estoy pasando pruebas, estoy preso, estoy perseguido, pero quiero que sepan que nada de esto a mí me asusta. Siempre es para beneficio de la obra del Señor. Así es que sigan predicando el Evangelio. Dice más adelante: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Dice: estoy preso por la causa de Cristo, pero esto no quiere decir que la palabra del Señor se va a callar. Yo sigo predicando donde yo esté, no podrán cerrarme la boca, no podrán callarme a mí. ¡Qué ejemplo tan valiente para los hermanos de aquella época y para los hermanos de esta época! Dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Dice: hermanos, viendo que yo estoy preso, están siguiendo mi ejemplo y siguen predicando con más valentía aún. Yo estoy preso, es verdad, pero ellos siguen predicando el Evangelio. Así es que no pueden parar la palabra de Dios. Qué tremendo Pablo, ¿verdad? Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Aquel tiempo también habían hermanos envidiosos, aquel tiempo también habían hermanos egoístas, celosos, hermanos carnales, pura carnita, como decía un predicador. Habían hermanos envidiosos, acá lo dice Pablo. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Dice: los unos anuncian a Cristo por contención, son sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dice Pablo: estoy preso. Otros me critican por qué, o por cuál, o por esto, o por aquello, que estoy preso, pero otros siguen predicando el Evangelio, viendo mi ejemplo, que no estoy mudo en la cárcel, que no me asusta la cárcel, que no me asustan estas cadenas, sino que sigo predicando a Jesucristo, porque es el único camino, la verdad y la vida. Qué tremendo Pablo. Dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Dice: de todas maneras, de la manera que fuera, Cristo es anunciado. Dice Pablo: y yo me gozo en que el Evangelio de Jesucristo se hable, se testifique, y que vengan hombres y mujeres y conozcan la verdad, y la verdad los hará libres. Porque esa grandiosa verdad solamente viene de Jesús, porque Él fue el único que venció la muerte, el único que dio su vida por usted y por mí, que dio la vida por Pablo. Resucitó al tercer día Jesús victoriosamente. Ese es el grandioso Cristo. Al Cristo que Pablo servía, que por la causa de Cristo Pablo estaba preso, encadenado, y aún así predicaba el Evangelio. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo poder de Jesús en aquella vida, en ese ejemplo que dejó Pablo. Dice más adelante: ¿qué pues? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré más. Dice: cualquiera fuera la razón, Jesús es anunciado, yo en esto me gozo y me voy a gozar más. Dice: conforme a mi anhelo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Dice Pablo: por sus oraciones, sus intercesiones, esto finalmente resultará en mi liberación. Saldré de esta cárcel, anyway. Saldré de todas maneras, dice Pablo. Y dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Qué tremendo Pablo. Dice: de todas maneras, sea que salga vivo, sea que salga muerto,
pero quien se glorificará será Cristo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda convicción de Pablo! Mire lo que sigue más adelante. Porque para mí, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De todas maneras, si yo vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. Sea que muera en estas prisiones o en mi camino a Roma o en cualquier parte, moriré predicando el Evangelio si tengo que morir. Pero estoy consciente y seguro, dice Pablo, que para mí el vivir es Cristo. Dice claramente que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué tremenda convicción de Pablo. Qué tremendo ejemplo, mi querido hermano y hermana, para seguir a Jesús nosotros. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que esté preso o no esté preso, sea que vaya camino donde vaya, pero iré predicando el Evangelio. Y si tengo que morir en el camino, pues moriré. Pero mi muerte para mí es Cristo. Dice, para mí el vivir es Cristo y mi muerte es ganancia. ¿Por qué? Mire, con el Señor, eso es lo que Él me prometió. Qué tremenda convicción de Pablo, mi querido hermana y hermana. Dice más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo. Bueno, si me voy a quedar en este mundo para hacer un testimonio, pues no sé la verdad qué escoger, dice Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pedro. Pablo dice, bueno Señor, bueno amigos, pero yo estoy dispuesto a irme. Pero por testimonio, no sé si quedarme, porque para mí mejor estar con Cristo. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dice, para apoyarlo, para hacer testimonio. Imagínense, y Pablo sabía que cuando se quedaba, se iba a quedar, iba a ser encarcelado, perseguido. Pero dice, por causa de vosotros, por testimonio, por apoyo. Pues si me quedo, amén, eso no depende de mí, depende de Dios. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún, dices, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo era un tremendo líder. Era el único líder en aquella época, el más grande, el hombre que se metió con Dios de verdad, que hasta el diablo sabía quién era Pablo. Decía, a Jesucristo conozco y sé quién es Pablo. Pablo era un hombre metido con Dios. Un hombre que, como dice él, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Era un hombre que apoyaba. ¿Y sabe qué? Y no era una carga gravosa para nadie, porque él hacía tiendas, vendía las tiendas, y con el producto de ese dinero él predicaba el Evangelio. Y se iba predicando el Evangelio y predicaba el Evangelio. No era carga para nadie. No decía, vamos a levantar ofrendas ahora porque me tengo que ir a predicar el Evangelio. No. Él usaba sus propios recursos para predicar el Evangelio. No fue carga para nadie. No le dio lugar al diablo en nada. Dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice que sigamos predicando, sigamos hablando y testificando Dios, unánimes, valientes, pero sigamos predicando de Jesús, sigamos combatiendo esta fe vencedora, ganadora, esta fe que finalmente lleva a la vida eterna, que es en Jesús de Nazaret. Pablo levantaba a sus hermanos y hermanas en fe, los animaba, los exhortaba a seguir combatiendo, a seguir predicando el Evangelio grandioso de Jesucristo. Esto es un ejemplo para nosotros, queridos hermanos y hermanas, que sigamos valientemente hablando y testificando de Jesucristo todos los días de nuestra vida. Porque todo pasará, mi amigo, todo lo que usted ve y no ve, mi querido hermano y hermana. Si usted habla lenguas, pasará. Si usted profetiza, pasará. Lo único que no va a pasar es la palabra de Dios. ¿Y qué cosa es la palabra de Dios? La palabra de Dios es Jesucristo, es vida, salvación y vida eterna.
Es lo único que no va a pasar, la palabra de Dios. Pablo sabía esto. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ¿quién es que salva? Jesucristo es que salva, cambia, transforma al hombre. Mi hermano, usted fue cambiado por Jesucristo. Usted no fue cambiado por ninguna lengua, ninguna profecía, que nada, no estoy criticando ni lengua ni profecía. Lo que le estoy diciendo es, quien lo cambió a usted fue Jesús de Nazaret. Ya quien tiene usted que anunciar es a Jesús de Nazaret. Porque Él es el único que venció la muerte, es el único que venció a Satanás, es el único que a usted le ha dado vida nueva. Y que le ha prometido vida eterna con Él, después de que se acabe sus días en este mundo. Dice más adelante, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que os oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación en Dios. Dice, y no estén intimidados de nada aquellos que se oponen, que para ellos está mal. Usted no tenga miedo, no tenga miedo de aquellos que se oponen, que usted predique el Evangelio. Usted siga predicando el Evangelio, total. Usted está trabajando para Jesucristo, dice Pablo. No tenga miedo, no se sientan intimidados por aquellos que se oponen al Evangelio de Jesucristo. Mire usted qué valiente Pablo. Y qué valentía que nos dejó como ejemplo. Sí, porque fue un hombre como usted y yo. Y sabe que debemos seguir ese ejemplo. No sentirnos intimidados por nadie que nos ataque por esto o por aquello. La palabra de Dios es viva, eficaz y cortante, más que una espada de dos filos. Eso es la Biblia, la palabra de Dios. Y si es así, ¿por qué tenemos que avergonzarnos, intimidarnos al hablar de Jesucristo? Mi hermano, mi hermana, tome ánimo su corazón y levántese, testifique. Ahí donde está. Hay muchas formas de predicar el Evangelio, le dije. Hay una, puede repartir un tratado, hablar con alguien que Cristo lo cambió, contar su testimonio, quizás un plato de comida, evangelice a alguien. Amén. Pero tome ánimo su corazón, no se intimide, no tenga miedo. Sabe, Jesucristo va con usted. El grande de los grandes irá siempre con usted. El grande de los grandes a usted le dará valentía para abrir su boca y testificar de Jesús. Ese es el Dios grande y poderoso que tenemos. Es el Dios grande y poderoso que defendió a Pablo cuando estuvo en prisiones, en las cárceles, cuando fue a Roma, cuando predicaba el Evangelio. Él se agarró de Jesús. Por eso hoy Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, y en nada estéis intimidados por lo que os se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación en Cristo Jesús. Dice, hay muchos que se opondrán, pero tú sigue y predica la palabra. Porque la palabra es salvación y vida eterna. Amén. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Si uno predica el Evangelio, tiene persecuciones, amén, padeceremos por la causa de Cristo, pero que nada nos detenga de seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Que nada nos detenga de seguir compartiendo la palabra de Dios. Que nada nos detenga de seguir siendo un testigo de Jesús y llevando las buenas nuevas. Hermano, porque la palabra de Dios cambia y transforma vidas. Dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Qué tremendo final de Pablo. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Dice, el conflicto que tú has visto, escuchado de mí. Que estoy preso, que estoy en las cárceles, por causa del Evangelio. Que estoy en cadenas, por causa del Evangelio. Pero eso no significa que yo he dejado de predicar el Evangelio, dice Pablo. No he parado, sigo predicando el Evangelio, no importa la persecución que haya. Dice Pablo, a mí nadie me va a parar, nadie me va a callar. Total, si voy a morir, me iré con Cristo. Y si no muero, seguiré predicando el Evangelio. En otras palabras, nada me parará, solamente cuando me vaya de este mundo.
Pero mientras esté en este mundo seguiré hablando de Jesús y testificando de Jesús. Mi querido hermano y hermana, que nuestra convicción sea esa. Que nada nos pare de hablar de Jesús. Que nada, que ningún invento humano nos pare para compartir el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Dónde está usted, mi querido hermano y hermana? Dios lo bendiga, le dé valentía suficiente para testificar de Jesús. Que su lema sea: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Dios lo bendiga ricamente, mi querido hermano y hermana, donde usted esté. Dios sea con usted. Dios lo bendiga. Dios le dé valentía para usted abrir su boca y testificar y ser un ejemplo como lo fue Pablo, mi querido hermano y hermana. Amén. Dios lo bendiga ricamente. Pero antes de irnos, vamos a invitar a aquellos amigos y amigas que nos han estado viendo. Vamos a invitar que conozcan a Jesucristo. Usted, mi amigo, mi amiga, que por primera vez nos ve, mi querido amigo, Jesucristo lo ama. Jesucristo lo ama grandemente. Jesucristo dio su vida por usted. Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre por usted. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Vino y destruyó el imperio de la muerte que controlaba a Satanás. Al tercer día resucitó después que fue crucificado, muerto Jesús, puesto en una tumba fría, pero al tercer día se levantó victoriosamente. Subió a los cielos a preparar morada para todos sus hijos. Pero por esa victoria grandiosa que Él resucitó, sí, porque Él resucitó, Él volverá de la manera que se fue. Pero cuando Él puso su vida en la cruz del Calvario, lo puso por usted. Para que usted tenga la oportunidad de ser salvo, ser salvo. Es muy simple. No tiene usted que pagar nada ni firmar nada. Es gratis, Jesús lo pagó con su vida. Y sabe que esto no es religión. Esto es salvación y vida eterna. Sí, Jesucristo le ofrece a usted salvación y vida eterna. Y es gratis. Y es por fe. Mi querido amigo y amiga, ¿dónde está usted? Levante sus manos al cielo y cierre sus ojos. Por favor, repite esta oración. Dígale: Jesús, sí, Jesús, perdóname. Jesús, perdóname, límpiame de toda maldad. Perdona mis pecados. Jesús de Nazaret. Perdóname, límpiame de toda maldad. Yo te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Jesús, una vez más, perdóname, límpiame. Transforma y cambia mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Mi querido amigo y amiga, usted que ha hecho esta oración de fe, por favor, busque una Biblia, lea el libro de Juan. Jesucristo lo va a guiar a usted a aprender cada día de la palabra de Dios. Déjese enseñar, por favor, no argumente tanto. Usted es un bebé, una bebé espiritual en la palabra del Señor. Usted va a crecer, va a aprender, sí, créamelo. Va a crecer y Dios lo va a guiar a usted a una iglesia de sana doctrina donde se congregue. Tenga paciencia y ánimo en su corazón. Lea la Biblia. Cuando ore al final, ore en el nombre de Jesús. Jesucristo le dará entendimiento y sabiduría. Amén. Padre, gracias, gracias, gracias por este maravilloso día. Gracias por compartir tu palabra. Gracias por este privilegio. Toda gloria y honra solamente sea a ti. En el nombre de Jesús. Mi querido amigo y amiga, nuestra dirección está en Nueva York, Estados Unidos. Escríbanos. Nos va a alegrar mucho saber de usted. Amén. Les hablo Roberto Quiroga. Sí, de Light and Life Mission Church. Volveremos, Dios mediante, a hablar con usted, a compartir la palabra con usted en otra oportunidad, a compartir ese grandioso nombre, Jesús de Nazaret. El único que ha cambiado vidas, que cambió la vida de Pablo, que puede cambiar la vida de usted, que seguirá cambiando vidas. El único que es verdaderamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquel vencedor de vencedores. Aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario. Aquel que venció a Satanás. Aquel que a usted le ofrece vida eterna y sabe y es gratis. Salvación y vida eterna y es gratis. Usted no tiene que pagar nada. Mire, cualquiera fuera su pecado. Jesucristo no está esperando ni mirando su pecado. Lo está esperando a usted, que usted venga, abra su corazón y se rinda a Él. Mi hermano, mi hermana, Dios lo bendiga por haber tomado esta decisión usted en este día. Y aquellos amigos que todavía no han decidido seguir a Cristo, acuérdese de esto: Jesucristo lo ama. Y no hay otro amigo más sincero que Jesús, que siendo un Dios tan grande pueda cambiar su vida y darle a usted vida eterna. Dios lo bendiga ricamente. Hasta una próxima oportunidad, Dios mediante. Amén.